Bienvenidos. Hoy les traemos los casos más enigmáticos de desapariciones en la historia. Prepárense para explorar los misterios de una embarcación con una tripulación que desapareció sin dejar rastro, un avión que aterrizó 35 años después de haber sido dado por perdido y otros vuelos que se desvanecieron en el aire y nunca más fueron vistos. Quédense con nosotros para descubrir estas historias impresionantes. Número 1. Es uno de los enigmas más inquietantes de los mares, una historia que sigue desconcertando a expertos y aventureros por igual. En un día de noviembre de 1872, este barco partió de Nueva York con destino a Génova, llevando consigo a su tripulación y valiosa carga. Sin embargo, menos de un mes después, fue encontrado a la deriva, sin rastro alguno de quienes lo tripulaban. Cuando otro barco se acercó para ofrecer ayuda, lo que encontraron fue una escena desoladora. Las velas estaban desgarradas, las escotillas abiertas y las pertenencias de la tripulación desperdigadas por la embarcación. Pero lo más desconcertante fue la ausencia total de los marineros y su familia, junto con la falta de explicación sobre su paradero. A medida que se inspeccionaba el Mary Celeste, surgían más preguntas que respuestas. Aunque la bodega tenía algo de agua, los barriles de alcohol permanecían intactos. Los documentos de navegación y los objetos personales del capitán habían desaparecido misteriosamente, dejando atrás un mar de especulaciones y teorías sin confirmar. Las hipótesis sobre lo sucedido van desde un motín de la tripulación hasta encuentros con criaturas sobrenaturales, pero ninguna ha podido ser confirmada. Incluso se sospechó de un ataque perpetrado por otros marineros o de la intervención de fuerzas misteriosas más allá de la comprensión humana. A lo largo de los años, se han realizado numerosas investigaciones para arrojar luz sobre este enigma, pero ninguna ha logrado proporcionar una explicación definitiva. Desde entonces, el Mary Celeste se ha convertido en una leyenda marítima, inspirando historias, películas y teorías que intentan desentrañar su secreto perdido en las profundidades del océano. En el segundo puesto tenemos el misterio del V-85, el submarino hundido por un monstruo marino en la Primera Guerra Mundial. En las heladas aguas de la costa de Escocia, un hallazgo sorprendente ha reavivado una de las leyendas más intrigantes de la Primera Guerra Mundial. Un submarino alemán, que según los relatos fue atacado por un monstruo marino, ha sido descubierto después de más de un siglo en el fondo del mar. Este es el famoso V-85, cuyo encuentro con una bestia marina ha desconcertado a expertos y curiosos por igual. La leyenda del V-85 comienza en una noche oscura de abril de 1918. El submarino, al mando del capitán Gunther Kretsch, había emergido a la superficie para recargar sus baterías. La calma nocturna fue interrumpida por una criatura espeluznante que emergió de las profundidades. Según el capitán Kretsch, esta bestia tenía ojos grandes en una cabeza con cuernos y dientes que brillaban a la luz de la luna. El tamaño y la ferocidad de la criatura hicieron que el submarino se inclinara peligrosamente, y la tripulación, aterrorizada, comenzó a disparar frenéticamente. La batalla con el monstruo fue feroz, y aunque finalmente la bestia se sumergió de nuevo en el océano, las planchas de la cubierta del V-85 habían quedado tan dañadas que el submarino ya no podía sumergirse. A la deriva y vulnerable, el V-85 fue descubierto por el HMS Coreopsis, un patrullero británico, que lo hundió sin piedad. El reciente descubrimiento del submarino por una tripulación de Scottish Power ha desatado una ola de especulaciones y ha despertado el interés en el misterio del V-85. Las imágenes de sonar muestran el submarino casi intacto, y aunque los expertos no pueden confirmar definitivamente que se trata del V-85, las características coinciden con las descripciones históricas. La historia del V-85 sigue siendo un enigma. La zona del mar donde ocurrió el supuesto ataque tiene una larga historia de avistamientos de criaturas misteriosas. Este caso, que mezcla hechos históricos con elementos de leyenda, nos recuerda que aún hay muchos misterios sin resolver en las profundidades del mar. Número 3. La misteriosa desaparición del vuelo 19. En las profundidades del Triángulo de las Bermudas, una de las leyendas más oscuras y fascinantes del siglo XX tuvo lugar el 5 de diciembre de 1945. Ese día, desde la Estación Aérea Naval de Fort Lauderdale, Florida, 5 aviones TBM Avenger despegaron para lo que debería haber sido una rutinaria misión de entrenamiento. A bordo, 14 hombres liderados por el teniente Charles Taylor se preparaban para una serie de ejercicios de navegación y bombardeo. Sin embargo, lo que comenzó como una simple misión se transformó rápidamente en una pesadilla. Poco después del despegue, Taylor, un piloto experimentado, reportó problemas con sus brújulas. Perdido en un vasto océano sin puntos de referencia y en una era anterior al GPS, la situación se deterioró rápidamente.
A medida que la luz del día se desvanecía y las condiciones meteorológicas empeoraban, el pánico comenzó a apoderarse de la tripulación. Los registros de las comunicaciones revelan un desesperado intento de Taylor por salvar a su escuadrón. Con las brújulas inoperativas y sin un reloj, decidió que debían amerizar tan pronto como el primer avión alcanzara un nivel crítico de combustible. Sin embargo, los aviones Avenger, aunque robustos y apodados pájaros de hierro, eran extremadamente pesados. El amerizaje en el océano embravecido de noche era casi una sentencia de muerte. La última transmisión de Taylor y su escuadrón se desvaneció en el éter, dejando a la base en Fort Lauderdale en un estado de inquietud. Se lanzó una búsqueda masiva, pero ni cuerpos ni restos fueron hallados. La tragedia se profundizó cuando uno de los aviones de rescate, un PBM Mariner apodado el tanque de gasolina volador, también desapareció con sus 13 tripulantes. Testigos informaron haber visto una bola de fuego en el cielo, sugiriendo una explosión catastrófica. El informe oficial de la Marina inicialmente atribuyó la desaparición del vuelo 19 a un error del piloto. Sin embargo, tras las protestas de la familia de Taylor y varias revisiones, el veredicto cambió a causas o razones desconocidas. El enigma del vuelo 19 continúa siendo un misterio inquietante, alimentando teorías y especulaciones sobre el Triángulo de las Bermudas. En las gélidas aguas donde el escuadrón desapareció, todavía resuenan los ecos de aquella fatídica noche, recordándonos que algunos secretos del océano quizás nunca sean revelados. Cuarto misterio. En la neblina de los misterios de la aviación, el 25 de mayo de 2003 se erige como una fecha que desafía la lógica. En un rincón de la pista del aeropuerto 4 de febrero en Luanda, Angola, dos hombres se embarcaron en una misión inexplicable. El Boeing 727, adaptado para transportar combustible diésel, desapareció sin dejar rastro. El protagonista de esta enigmática historia es Ben Padilla, un piloto e ingeniero de vuelo estadounidense, acompañado por John Mutantu, un mecánico de aviones de la República del Congo. Ambos trabajaban en la restauración del avión. Sin embargo, ninguno de ellos tenía la certificación para pilotar un Boeing 727, un avión que requería una tripulación entrenada de 3 personas. Pese a esto, en una operación sorprendentemente audaz, lograron despegar sin autorización, llevándose consigo 53,000 litros de combustible. La torre de control intentó comunicarse con Padilla y Mutantu, pero no hubo respuesta. El avión maniobró erráticamente, sin luces, y despegó desde una pista no habilitada. Se dirigió al sureste, hacia el vasto y oscuro océano Atlántico. La incertidumbre sobrevoló el aeropuerto y la comunidad internacional, dejando un rastro de preguntas sin respuestas. El Boeing 727 nunca fue localizado ni los cuerpos de sus tripulantes. En su último reporte, se informó que el avión pidió permiso para aterrizar en las Islas Seychelles, una distancia mucho mayor de la que su combustible permitía. Sin registros de reabastecimiento, la teoría de su aterrizaje se desvaneció en el aire, igual que la señal del avión. Meses después, surgieron rumores de avistamientos de un avión similar en Nueva Guinea. Estas informaciones sugirieron que el Boeing 727 podría estar operando bajo una nueva identidad. Pero nada fue confirmado. El enigma del Boeing 727 robado sigue vivo, alimentando especulaciones y teorías en un mundo donde la verdad parece haber sido tragada por el océano. Quinto misterio. En la madrugada del 8 de marzo de 2014, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines despegó de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo, 239 personas se embarcaban en lo que parecía ser un vuelo ordinario, pero pronto se convertiría en el epicentro de uno de los mayores enigmas de la aviación moderna. Poco después de despegar, el avión desapareció de los radares sin emitir señales de emergencia. Ni los pilotos ni los pasajeros intentaron comunicarse, y los celulares a bordo seguían dando tono días después sin que nadie respondiera al otro lado. La aeronave no solo cortó sus sistemas de transmisión, sino que también se desvió drásticamente de su ruta planeada. Cambiando de rumbo sin alertar a la torre de control, se adentró en un misterioso recorrido a través de corredores aéreos poco convencionales. Durante horas, el vuelo fue detectado en radares militares, moviéndose en dirección opuesta a su destino inicial. Este comportamiento desconcertó a los investigadores y avivó especulaciones sobre un posible secuestro o incluso un acto deliberado por parte de la tripulación. A pesar de la búsqueda internacional más extensa hasta la fecha, que involucró a 26 países y cubrió vastas extensiones del Océano Índico, solo se encontraron 3 fragmentos confirmados del avión en 10 años. Estos escasos restos físicos no ofrecieron respuestas claras sobre lo que realmente sucedió con el vuelo.
La continua emisión de señales automáticas al satélite Inmarsat durante horas después de perder contacto humano añadió un nuevo nivel de complejidad al enigma. A medida que los días se convirtieron en semanas y luego en meses, las familias de los pasajeros y los expertos se enfrentaron a un abismo de incertidumbre. ¿Cómo un avión tan moderno y equipado podría simplemente desaparecer? 10 años después, sigue siendo una historia que intriga y perturba, recordándonos que, a veces, la verdad puede ser más elusiva que la ficción. Sexto y último. La leyenda dice que el 12 de octubre de 1989, en Porto Alegre, Brasil, ocurrió un evento inexplicable. El vuelo 513 de Santiago Airlines, perdido hace 35 años, aterrizó de forma misteriosa. Pero, ¿qué sucedió con los 92 pasajeros a bordo? Prepárate para adentrarte en uno de los enigmas más escalofriantes de la aviación. Imagínate esto, un avión desaparecido en 1954 sobre el Atlántico, dado por estrellado y olvidado, reaparece intacto más de 3 décadas después. Cuando las autoridades del aeropuerto se aproximaron a la aeronave antigua y abrieron sus puertas, encontraron una escena digna de una película de terror: 92 esqueletos sentados en sus asientos, incluyendo el del piloto, el capitán Miguel Víctor Curí, que aún parecía estar aferrado a los controles. Algunos aseguran que el avión atravesó una distorsión temporal. The Weekly World News Tabloid publicó el 14 de noviembre de 1989 el artículo que detalla el suceso. El vuelo 513 de Santiago Airlines había despegado de Alemania el 4 de septiembre de 1954, desapareciendo misteriosamente sobre el Océano Atlántico. Se creyó que se había estrellado, pero el inesperado aterrizaje en 1989 sacudió todas las suposiciones. ¿Cómo es posible que una tripulación esquelética haya podido pilotar un avión? Las investigaciones posteriores solo añadieron más misterio. Los científicos que estudiaron el caso sugirieron la posibilidad de una anomalía temporal, pero la idea de un cadáver pilotando el avión sigue siendo desconcertante.